Mi mejor amiga fingió ayudarme a buscar el collar que ella misma robó. Siempre me consideré afortunado por tener una abuela como la mía. De esas que parece que pueden mirar más allá de tu alma y encontrar justo lo que necesitas escuchar o saber. Desde pequeño, las historias que contaba sobre nuestra familia siempre estaban envueltas en un halo de misterio y orgullo. Pero, de entre todas las cosas que pasaron por mis manos, el collar de perlas era la joya indiscutible de la familia. Era un collar de apariencia simple, pero cuando le daba la luz, reflejaba un brillo cálido y casi hipnotizante. Lo había visto tantas veces en el cuello de mi abuela en ocasiones especiales que, cuando me lo entregó un domingo por la tarde, me costó procesar lo que significaba. A quien más se ama, sus palabras resonaron en mi mente mientras acariciaba las perlas frías y perfectamente redondeadas. Lo recibí con una mezcla de orgullo y un inexplicable escalofrío. La noticia corrió rápido en mi pequeño círculo de amigos, más por mi culpa que por otra cosa. No pude evitar compartirlo en nuestro chat grupal. Después de todo, eran los amigos que habían estado conmigo desde la adolescencia, los que sabían lo que representaba mi familia y lo que yo representaba para ellos. O al menos, eso pensaba. El primer mensaje que recibí fue de Valeria: "Wow, Alan. Eso es increíble, quiero verlo en persona". Era típico de ella mostrar interés, pero algo en su respuesta me pareció demasiado entusiasta. Valeria y yo habíamos sido inseparables, aunque siempre hubo una línea de incomodidad, especialmente desde que comencé a salir con Andrea, mi novia desde hace 2 años. Pero me sacudí la sensación, achacándolo a mi mente que veía fantasmas donde no los había. El día que llevé el collar al apartamento de Raúl, donde solíamos reunirnos todos los fines de semana, todo cambió. La conversación giró en torno al collar más de lo que me hubiera gustado, las manos curiosas lo inspeccionaron con un cuidado casi teatral, pero fue la mirada de Valeria la que más me incomodó. Era una mezcla de admiración y algo más, algo que no podía identificar en ese momento. La noche transcurrió con risas y anécdotas, las bebidas fluyendo mientras la música creaba el ambiente que conocíamos tan bien. Cuando decidí que era hora de volver a casa, me di cuenta de que el collar ya no estaba en su caja. Me congelé por un instante, sintiendo como la piel de mi nuca se erizaba. Intenté mantener la calma mientras revisaba la mesa y el sofá, buscando alguna señal del collar. Mis amigos seguían charlando, algunos ya a medio camino entre la risa y el cansancio, ajenos a la tormenta que comenzaba a formarse en mi pecho. ¿Alguien ha visto el collar?, pregunté, tratando de que mi voz sonara más relajada de lo que me sentía. Los ojos de todos giraron hacia mí, primero confundidos y luego preocupados. Valeria fue la primera en acercarse. «No lo guardaste en tu mochila», dijo, con las cejas fruncidas y un tono que oscilaba entre la sinceridad y la preocupación. «No, lo dejé en la caja», respondí, tratando de controlar el temblor en mis manos mientras revisaba mis bolsillos por 10ª vez. La risa y las conversaciones se apagaron lentamente. Era como si todos hubieran sentido el cambio en el aire, una sensación opresiva de incertidumbre. Raúl, con un intento torpe de romper la tensión, dijo: «Seguro que se cayó detrás del sofá, Alan. A ver, vamos a buscarlo». Pero incluso él, el más despreocupado de todos, parecía nervioso. Empezamos a mover muebles, a revisar cada centímetro del apartamento mientras la incomodidad crecía. Los murmullos de «no puede haberse perdido y tal vez lo guardaste en otro lado» comenzaban a enredarse en mi cabeza, volviéndome cada vez más ansioso. Valeria seguía de cerca cada movimiento. Sus ojos brillaban de forma extraña, y por un segundo juré que había una chispa de satisfacción escondida en ellos, pero parpadeé y se fue, reemplazada por una expresión de apoyo y empatía. Andrea, que había estado callada hasta entonces, me tocó el brazo. «Alan, ¿por qué no tomamos un respiro y lo pensamos bien? Tal vez lo olvidaste en casa», sugirió con voz suave, aunque yo sabía que no era el caso. Había puesto esa caja en la mesa, frente a todos, minutos antes de la desaparición. El resto de la noche se convirtió en un torbellino de preguntas y respuestas inútiles. Nadie admitía haber visto nada sospechoso, y, sin pruebas, solo podía hacer suposiciones. Mientras me despedía de mis amigos, uno por uno, sentí que algo se rompía en mi interior, un lazo de confianza que había mantenido en pie durante años. De camino a casa, con Andrea intentando consolarme, una idea se instaló en mi mente: el collar no se había perdido, había sido tomado. Y por la forma en que Valeria me había mirado esa noche, por esa sombra de celos que sabía que existía en el fondo, un nombre comenzó a repetirse en mi cabeza. Pero ¿cómo confrontar a la persona que había sido tu mejor amiga durante años sin pruebas concretas?
¿Cómo enfrentar la posibilidad de que todos en quienes confiabas pudieran haber estado jugando un papel diferente del que pensabas? El insomnio esa noche fue implacable. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Valeria y su expresión ambigua aparecía con nitidez. ¿Había algo que se me escapaba? Las dudas me comían vivo, pero al mismo tiempo, me aterraba la idea de acusar sin pruebas. El collar no solo era una joya, era un símbolo, un legado familiar que representaba algo más profundo, la confianza, el amor y ahora, la traición. Al día siguiente, revisé cada rincón de mi apartamento con la esperanza absurda de que hubiera cometido un error y lo hubiera dejado en casa. Saqué los cajones, volteé los cojines del sofá, incluso revisé dentro de la lavadora, sin ningún resultado. El vacío en el estómago se profundizaba. Decidí que necesitaba confrontar el asunto, aunque fuera de manera sutil. Mandé un mensaje al grupo de chat: chicos, gracias por ayudar anoche. No lo encontré, pero si alguien lo ve por accidente en sus cosas, avísenme. Debe haber terminado en un sitio raro. Las respuestas no tardaron en llegar. Raúl envió un meme de un perro buscando sus llaves, intentando aliviar la tensión. Ana, una amiga que a veces parecía más espectadora que parte del grupo, respondió con un «ojalá lo encuentres pronto, Alan». Eso es súper importante. Y luego, Valeria: Alan, lo siento tanto por lo del collar. Si necesitas ayuda buscando en otro lugar, cuenta conmigo. Lo leí varias veces, tratando de encontrar algún subtexto, pero nada. Todo parecía normal, demasiado normal. Fue entonces cuando Andrea me sugirió algo que me dejó helado. Alan, ¿y si lo hablamos con tus padres? Quizá ellos puedan hacer algo, buscar alternativas, aunque sea para mitigar la pérdida. No quiero preocuparlos todavía, respondí, aunque sabía que tarde o temprano tendría que contarles. Pero la idea de hablar con ellos me recordaba el peso del collar y lo que significaba haberlo perdido. Sería como admitir que fallé en proteger algo que me habían confiado con tanto amor. Decidí pasar el día observando y esperando. Volví al apartamento de Raúl al mediodía con una excusa: había olvidado una sudadera. Lo encontré solo, sentado frente a su computadora. Me saludó con su típica sonrisa perezosa y me dejó revisar por mi cuenta. Nada nuevo apareció. La inquietud se volvió en mi mente una especie de juego peligroso. Empecé a repasar cada detalle de la noche anterior, cada gesto, cada comentario. Recordé el momento en que Valeria había dicho que quería verlo de cerca y cómo sus dedos lo habían acariciado por un instante más largo de lo normal. Recordé también a Javier, un amigo que solía alardear sobre tener contactos en casas de empeño, comentando en broma que algo así podría venderse por miles. No podía seguir así, necesitando respuestas y viendo cómo la confianza que me quedaba comenzaba a desmoronarse. ¿Acaso mis amigos eran realmente tan leales como pensaba? Primera actualización: han pasado un par de días desde que el collar desapareció, y mi mente se siente como un campo de batalla. He intentado mantener la calma, pero cada vez que veo a mis amigos, esa voz en mi cabeza no deja de preguntar: ¿quién de ellos fue? Lo que más me molesta es que la situación está comenzando a afectarme más allá del objeto perdido. Empiezo a notar la tensión en mis interacciones, las miradas que se cruzan entre ellos cuando menciono el collar y la forma en que algunos cambian de tema rápidamente. Hoy decidí que era momento de actuar, de dejar de ser solo un espectador en mi propio desastre. Primero, confronté a Valeria de forma casual, intentando que pareciera una conversación inofensiva. «Sabes», le dije mientras caminábamos juntos al café al que solíamos ir, «me tiene de bajón lo del collar. No puedo dejar de pensar en qué pudo pasar, es como si se hubiera esfumado». Ella me miró con esa mezcla de compasión y seriedad que tanto conocía. «Alan, de verdad lo siento. Todos estamos preocupados. Es una locura que algo así haya pasado. ¿Has pensado en hacer una denuncia?», dijo, apartando la vista un segundo, como si algo en la distancia la hubiera distraído. Mi estómago se retorció, y aunque su reacción parecía genuina, algo en mí seguía cuestionando cada palabra. Mientras hablábamos, un detalle me golpeó como un rayo: Valeria tenía un pequeño hematoma en la muñeca, justo donde el collar se habría apoyado al agarrarlo con fuerza. Me quedé mirándolo demasiado tiempo, y ella lo notó. «Ah, esto. Me golpeé anoche contra la mesa de mi cuarto, torpe como siempre», dijo, riendo un poco forzada. No insistí. No quería que supiera cuánto me estaba afectando o qué tan profundas eran mis sospechas. En cambio, volví a casa y revisé las redes sociales de todos, buscando pistas, algo que me diera una idea de lo que pudo haber pasado después de que nos despedimos esa noche.
Vi las publicaciones de Ana, que mostraban una foto de su perro con subtítulos simpáticos, y las de Raúl, que eran solo memes. Pero Valeria, ella no había subido nada desde aquella noche. Un silencio digital que me pareció ensordecedor. Andrea, siempre tratando de calmarme, me sugirió que dejara de darle vueltas y que hablara directamente con todos, como si fuera un encuentro casual. Si actúas como si nada hubiera pasado, tal vez alguien se sienta lo suficientemente confiado como para hablar más de la cuenta, dijo, y aunque la idea me parecía arriesgada, sentí que no tenía otra opción. Esa misma tarde, convoqué a todos en mi apartamento con la excusa de ver una película. Los saludos fueron tensos y, a pesar de las risas forzadas, podía sentir que todos sabían por qué estaban ahí. Durante la película, observé las reacciones, la forma en que Valeria evitaba mirarme cuando hacía un comentario, como Javier parecía incómodo y movía las piernas nerviosamente. Todo indicaba que estaba más cerca de la verdad de lo que creía, y eso solo hacía que mi pecho se apretara más. Al final de la noche, cuando todos se iban, Javier se quedó rezagado, ayudando a recoger los vasos. Por un segundo, supe que había una oportunidad. Oye, Javier, ¿tú crees que todo esto esté volviendo loco a todos? Me siento culpable, como si hubiera metido a todos en algo incómodo, le dije, probando su reacción. Él me miró, sus ojos evitaban los míos. Sí, es raro. Pero, no te martirices, Alan. A veces las cosas se complican más de lo que deberían, dijo, casi en un susurro, y antes de que pudiera responder, se fue con un rápido nos vemos. Cerré la puerta y apoyé la frente en ella. Estaba claro que esto iba mucho más allá de un simple accidente. Las piezas del rompecabezas estaban ahí, pero ¿podía armarlo antes de que todo se desmoronara? Segunda actualización, la ansiedad de no saber quién en mi círculo había cruzado esa línea me estaba consumiendo. Los días pasaban, y con cada minuto que el collar seguía desaparecido, la situación se volvía más insoportable. Los mensajes en el grupo eran cada vez más breves, los encuentros más tensos. Lo que antes era un grupo de amigos inseparables se estaba desmoronando frente a mis ojos, y yo estaba en el centro de la fractura. Una noche, revisando por enésima vez la caja del collar, encontré algo que había pasado por alto, un pequeño rasguño en la parte interior de la tapa, como si alguien la hubiera cerrado con demasiada fuerza. Era una pista insignificante, pero suficiente para avivar mis sospechas. Comencé a pensar en quién, de todos, había tenido la oportunidad y el motivo para tomar el collar. Valeria seguía siendo la primera en mi lista, pero Javier y sus nervios me tenían inquieto. Decidí actuar de forma más directa. Programé un almuerzo con Valeria, solo nosotros dos. Necesitaba observarla de cerca, más allá de las interacciones en grupo. Cuando nos sentamos en una pequeña cafetería, su sonrisa me pareció menos brillante que de costumbre. Pedimos nuestras bebidas y, durante los primeros minutos, hablamos de cosas triviales, hasta que dejé caer el tema. Valeria, he estado pensando en esa noche, en el collar. Siento que algo no cuadra, dije, manteniendo mi tono casual, pero directo. Ella dejó de remover su café por un momento y luego retomó, más despacio. ¿Qué quieres decir, Alan? ¿Sigues pensando que alguien de nosotros? Su voz se apagó antes de terminar la frase. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando alguna señal de acusación. No lo sé, mentí, aunque en realidad sí lo sabía. O al menos, creía saberlo. Es solo que todo se siente extraño. Siento que hay algo que se nos escapa a todos. Ella se quedó en silencio un momento, la tensión en su mandíbula era evidente. ¿Crees que no he pensado lo mismo? Es horrible pensar que alguien de nosotros podría haber hecho algo así, pero sus palabras se cortaron cuando su teléfono vibró en la mesa. Miró el mensaje, y por un segundo, vi un destello de alarma en sus ojos antes de que los bajara rápidamente. ¿Todo bien?, pregunté, notando su repentino nerviosismo. Sí, solo un mensaje del trabajo, respondió, pero sus dedos temblaban mientras guardaba el teléfono en su bolso. La conversación se desvió después de eso, pero yo ya no escuchaba. Algo en esa reacción me confirmó que había una verdad oculta. Más tarde, revisé las redes y las historias de mis amigos, buscando algo que no cuadrara. Fue entonces cuando me topé con una foto en la historia de Javier, que había subido hace unas horas, una imagen de una plaza de mercado y, en el fondo, una tienda de antigüedades conocida por comprar joyas a buen precio. No habría tenido nada de extraño, excepto por el pie de foto, a veces, lo que se encuentra vale más de lo que parece. La rabia y la frustración me golpearon como una ola. No podía esperar más. Esa noche, sin avisar,
fui a casa de Javier. Cuando abrió la puerta, el desconcierto en su cara fue evidente. Alan, ¿todo bien?, preguntó, pero había una nota de nerviosismo en su voz que lo delataba. No, Javier, no está todo bien. Necesitamos hablar del collar, dije sin rodeos. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que me hundía en él. Tercera actualización, Javier me miró fijamente y por un instante pensé que iba a cerrar la puerta en mi cara. Pero en lugar de eso, se hizo a un lado y me dejó entrar. El apartamento olía a incienso y la luz amarillenta de las lámparas apenas iluminaba la sala desordenada. Cerró la puerta detrás de mí y cruzó los brazos, esperando a que hablara. No voy a dar más vueltas, Javier. Necesito saber la verdad. Vi tu foto de hoy en el mercado, y no puedo evitar pensar que sabes algo sobre el collar, dije, intentando mantener la voz firme, aunque la tensión me hacía sentir como si fuera a romperme en cualquier momento. La sorpresa en su rostro fue reemplazada rápidamente por una sonrisa nerviosa. ¿De qué estás hablando, Alan? No tiene sentido, ¿por qué piensas que yo? Comenzó a decir, pero su voz tembló en la última palabra. Porque desde esa noche has estado actuando extraño. Y hoy subes una foto de una tienda de antigüedades como si fuera una broma privada, lo interrumpí, dando un paso adelante. Javier, esto es serio. Ese collar no es solo una pieza de joyería, es parte de mi familia. Si sabes algo y no lo dices, dejé la amenaza en el aire, esperando que el peso de la culpa hiciera su trabajo. Javier suspiró, pasando una mano por su cabello desordenado. Alan, escúchame. No fui yo, pero sus ojos se desviaron al suelo y el silencio se volvió insoportable. Mi corazón latía con fuerza, anticipando las palabras que seguían. Pero sé que Valeria tiene más que ver con esto de lo que parece, continuó finalmente. La vi hablando con alguien afuera de la fiesta esa noche, un tipo que no conocía. Y después, cuando todos estábamos buscando el collar, ella actuaba diferente. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Valeria. Siempre había sospechado de ella, pero escuchar a alguien más confirmarlo me dejó sin aliento. ¿Por qué no lo dijiste antes, Javier?, le pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Porque no estaba seguro, y tampoco quería acusar a nadie sin pruebas. Ella ha sido nuestra amiga desde siempre, respondió, desviando la mirada. Pero ahora la tensión en mi pecho era insoportable. Si Valeria realmente estaba involucrada, tenía que enfrentarla. Salí del apartamento de Javier sin despedirme, mi mente era un torbellino de pensamientos. En el camino hacia casa de Valeria, repasé cada conversación, cada gesto, buscando señales que había pasado por alto. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y el sonido de una conversación en tono bajo venía del interior. Entré sin anunciarme y lo que vi me dejó helado. Valeria estaba hablando con un hombre de aspecto desaliñado, alguien que reconocí vagamente de la plaza de mercado. La sorpresa en su rostro al verme fue instantánea, pero antes de que pudiera reaccionar, él salió corriendo por la puerta trasera. Alan, espera, no es lo que piensas, gritó Valeria, pero ya era demasiado tarde. La confronté, la voz quebrada por la ira y la decepción. ¿Qué hiciste, Valeria? Ese collar era parte de mi familia. ¿Por qué?, le grité, sintiendo como mis manos temblaban. Ella rompió en llanto, cubriendo su rostro con las manos. Alan, lo siento, no fue por envidia. Fue un error. Me metí en problemas y necesitaba el dinero. No sabía cómo decírtelo, dijo entre sollozos. La confesión me dejó sin palabras. Allí estaba, la persona en quien más había confiado, admitiendo haber traicionado esa confianza por una razón que dolía casi tanto como el acto en sí. Sentí una mezcla de alivio por saber la verdad y una rabia impotente al darme cuenta de lo que habíamos perdido en el proceso. Antes de que pudiera responder, los pasos apresurados de alguien acercándose nos sacaron de nuestra confrontación. Cuarta actualización, el sonido de los pasos en el pasillo me sacó del trance en el que me encontraba. Volteé a tiempo para ver a Javier entrar corriendo, la respiración agitada y el rostro pálido. Alan, Valeria. El tipo que salió corriendo, lo vi por la calle, está tratando de vender el collar en la tienda de antigüedades, dijo entre jadeos, sin perder un segundo. Valeria levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos y llenos de pánico. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta, seguido de Javier. Valeria nos seguía de cerca, tropezando con las lágrimas que aún caían por su rostro. La adrenalina corría por mis venas mientras girábamos la esquina hacia la plaza de mercado, donde las luces de los puestos iluminaban el ambiente nocturno.
El lugar estaba a medio llenar, el bullicio de la gente contrastaba con el silencio en mis oídos. Lo vi enseguida, el hombre con el aspecto desaliñado, caminando rápido hacia la tienda de antigüedades. Apreté el paso y llegué justo cuando estaba entregándole el collar al dueño del local. «Detente, ese collar es mío», grité con toda la fuerza de mi voz, lo que hizo que varias personas se volvieran a mirar. El hombre se giró, sorprendido y momentáneamente paralizado. En un intento por escapar, empujó al dueño de la tienda y salió corriendo de nuevo, pero esta vez no iba a dejar que se saliera con la suya. Javier y yo lo seguimos a toda velocidad, esquivando a los transeúntes. Valeria se quedó atrás, incapaz de mantener el ritmo, pero sus gritos pidiendo ayuda resonaban en el aire. La persecución parecía eterna, con mis pulmones quemando y mis piernas temblando, hasta que, finalmente, el hombre tropezó con una caja de frutas y cayó al suelo. Me lancé sobre él antes de que pudiera levantarse, sujetándolo con todas mis fuerzas mientras intentaba zafarse. «Suéltame, no tienes idea de lo que estás haciendo», gritó, pero su voz temblaba, y la gente comenzaba a rodearnos, creando un círculo de curiosidad. Javier llegó segundos después, ayudando a mantenerlo en el suelo hasta que un par de guardias de seguridad, alertados por los gritos, se acercaron corriendo. Les expliqué entre respiraciones rápidas lo que había pasado y entregué el collar en cuanto me lo devolvieron, temblando al sentir las perlas en mis manos de nuevo. Cuando todo se calmó, regresé a casa con el collar, Valeria y Javier en silencio a mi lado. La confrontación y el caos habían dejado en claro muchas cosas. Valeria, aún llorosa, se sentó frente a mí cuando llegamos. «Alan, de verdad, no tengo palabras. Lo que hice está más allá de lo perdonable. Sé que arruiné nuestra amistad, y lo siento más de lo que puedas imaginar». La miré, sintiendo un peso profundo en el pecho. «Valeria, lo que hiciste nos rompió a todos. Pero, también entiendo que estabas en una situación desesperada. No sé si puedo perdonarte ahora, pero al menos sé la verdad». El silencio se alargó, y las emociones se mezclaron entre el alivio y la tristeza. Javier puso una mano en mi hombro, intentando ofrecer algo de apoyo. Era el final de una historia que nunca quise vivir, pero que me había enseñado más sobre las máscaras que llevamos y los límites de la confianza. Esa noche, guardé el collar en un lugar seguro, no solo como un símbolo de lo que significaba para mi familia, sino como un recordatorio de las lecciones aprendidas. Habíamos perdido algo importante entre nosotros, pero al menos, tenía la esperanza de que, con el tiempo, las heridas pudieran cicatrizar y dejar espacio para nuevos comienzos. Actualización final: han pasado 6 meses desde aquella noche, y aunque el eco de la traición sigue presente, las cosas han empezado a estabilizarse. Valeria y yo hemos tomado caminos diferentes, nuestra amistad nunca volvió a ser lo que era, pero al menos logramos un cierre. Javier, por otro lado, se ha convertido en un aliado inesperado. Nos apoyamos mutuamente para reconstruir lo que se había roto en nuestro círculo de amigos, que ahora es más reducido, pero mucho más genuino. El collar, por su parte, descansa en la vitrina de mi habitación, no como un trofeo, sino como un recordatorio constante. Aprendí que, a veces, los lazos que creemos fuertes pueden revelarse frágiles, y que la confianza, una vez rota, es difícil de recuperar. Aún así, también entendí que las segundas oportunidades pueden encontrarse en lugares inesperados y que, a pesar de todo, es posible seguir adelante, un paso a la vez.